Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este estudio más de los dones espirituales. Quizá, hermano, el último estudio de toda esta serie, hermano, de los dones espirituales. Amén. ¿Por qué le digo que quizá el último? Bueno, porque el contenido que vamos a ver el día de hoy va a abarcar dos dones espirituales. ¿Por qué los tenemos que ver a los dos? Porque estos dos, hermano, pues se tienen que explicar y se tienen que entender de la mano, es decir, el uno conlleva al otro, ¿verdad? Y yo le estoy hablando, fíjese bien, específicamente del don de diversos géneros de lenguas, así como del don de interpretación de lenguas. Amén. Entonces, probablemente, ¿verdad? Si terminamos el día de hoy, si los alcanzamos a ver los dos, hermano, pues quiero decirle que hoy sería el último estudio acerca de los dones espirituales. Y esto, hermano, bueno, pues nos llevaría a que sea el estudio número 16, ¿verdad? Este último estudio de los dones, que como usted lo puede ver aquí, estamos ya en el ámbito de los dones de inspiración, ¿sí? Y como le he comentado, bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? La posibilidad de terminar el día de hoy con estos dos dones, hermano, que le acabo de mencionar y que usted los puede ver aquí escritos. Bueno, pues sea usted bienvenido, ¿verdad? Me da mucho gusto a un servidor, el pastor Israel Macías, el poder estar aquí con usted en su casa, en su oficina, en el trabajo, donde quiera que usted esté. Me da mucho gusto que la palabra de Dios llegue, ¿verdad? Y que esta, hermano, no sea detenida, no esté siendo frenada, sino que la palabra de Dios corra, amén, y llegue, hermano, a rincones donde menos nos pudiéramos imaginar, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a gozarnos y alegrarnos porque nuestro Dios es bueno, Él es maravilloso, Él es grande, Él es digno, Él es, hermano, digno de toda exaltación y de toda alabanza, amén. Así que yo le invito a que en esta noche, hermano, de un jueves 11 de marzo del 2021, preparémonos para entrar al estudio de la palabra del Señor. Amén. Reciban bendiciones todos los hermanos donde quiera que nos vean, cada familia, cada hermano y hermana en Cristo. Reciban las bendiciones del Señor y pues vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Pero vamos haciéndolo en oración. Amén. Incline su rostro conmigo y oremos al Señor. Bendito Señor, te damos las gracias en este momento por este tiempo que nos das, que nos permites de poder abrir tu palabra, de poderla escudriñar. Y en un tema, Señor, que es muy importante, así como controversial para algunos. Señor, pero es importante para otros porque de estos dones, Señor, se deriva una grande edificación, Señor, para la iglesia. Señor, te damos a ti las gracias por este momento, este tiempo. Espíritu Santo, guíanos en el conocimiento de toda la Escritura, hacia toda la verdad también, y que podamos ser edificados en esta noche. Te damos a ti las gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, pues comenzando, fíjese bien, el ejemplo de este don, ¿verdad? Lo tenemos en el libro de los Hechos. La cita donde este don aparece, donde el apóstol Pablo la habla, es Primera de Corintios capítulo 12. Amén. Y en el versículo número 10, fíjese, el apóstol Pablo dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y luego dice, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Con esto, hermano, lo único que nos damos cuenta es de que estos dones son bíblicos, están escritos en la palabra de Dios, y al día de hoy, fíjese bien, no nos debe de quedar la más mínima duda de que estos dones, hermanos, siguen activos, siguen funcionando, siguen operando. Amén. Como lo vimos el estudio pasado, donde hablamos de todo el capítulo 14 de Primera de Corintios, ¿verdad? Unos capítulos aquí adelantito, hermano, confirmábamos ese hecho de que la operación del Espíritu Santo hoy en día en la iglesia se sigue realizando. Amén. Una operación completa, no a medias, sino una operación completa. Amén. Y es por ello, hermano, que podemos afirmar en este momento que el don de diversos géneros de lenguas, así como el de interpretación de lenguas, siguen vigentes en nuestros días. Y debieran de estar, hermano, en nuestras congregaciones. El que no estén, miren, no es por el Espíritu, sino que es por causa nuestra, por incredulidad, por dureza, por rechazo, por varios motivos que en su momento hemos hablado. La manifestación del Espíritu no se puede estar dando dentro de nuestras congregaciones. No es por causa del Espíritu, sino que es por causa nuestra
de que lo frenamos, lo detenemos por algún motivo. Sin embargo, hermano, fíjese, con base al ejemplo que tenemos en el libro de los Hechos, fíjese bien, vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículos del 4 al 8. Con este ejemplo nos damos cuenta de que la operación, hermano, del Espíritu Santo sigue estando vigente al día de hoy. Muchos consideran, fíjese bien, ven a la primera iglesia como una iglesia obsoleta, como una iglesia, hermano, que ya no debe de ser modelo para nuestros días. Quiero decirles a esas personas que están completamente equivocadas. La primera iglesia está más adelantada, tal vez incluso que la iglesia actual, que hoy en día, valga la redundancia, siendo nosotros la última generación, fíjese bien, nuestros hermanos de hace casi 2000 años estaban más adelantados en la operación del Espíritu Santo que hoy en día. Hoy hay tanta apostasía como también en aquellos días la enfrentaron. Sin embargo, se mantuvieron firmes en la correcta manifestación del Espíritu. Cosa que hoy en día, mire, por miedo, por apostasía, por dureza, por incredulidad, ¿sí? Por el creer saberlo todo en relación a este tema, mire, la operación del Espíritu Santo hoy en día se pervierte, se anula, se cambia, al grado, hermano, que honestamente, comparados con la primera iglesia, ¿verdad? Nosotros, hermano, debiéramos de aprender de nuestros hermanos de hace 2000 años. Por lo tanto, fíjese, si nuestros hermanos de hace 2000 años entendieron que ya estaban viviendo en los últimos días, en los postreros días, hermano, cuánto más nosotros, que estamos ya después de 2000 años viviendo en una época, debiéramos de entender, hermano, que la operación del Espíritu Santo sigue vigente hasta el día de hoy. Amén. Mire, en Hechos capítulo 2, versículos del 4 al 8, la palabra de Dios nos dice esto: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Fíjese, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Amén. Fíjese, dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Leí hasta el versículo número 11. Se da cuenta, hermano, de lo sorprendente, lo extraordinario, hermano, que es una manifestación del Espíritu Santo tocante a los diversos géneros de lenguas. La evidencia, hermano, está aquí tan contundente, escrita, de manera que la gente, hermano, que dice que prácticamente eran de todas las naciones bajo el cielo, les oían hablar en su mismo idioma las maravillas de Dios. Es sorprendente, hermano. Es tan sorprendente que la gente se juntó para ver qué era aquel estruendo, qué era lo que estaba pasando. Y la sorpresa que se llevan es que escucharon el mensaje de Dios en el mismo idioma que la gente, hermano, allí hablaba. Amén. Creo, hermano, que ese es el ejemplo y es la evidencia más clara, hermano, de lo que el don, fíjese bien, de diversos géneros de lenguas puede llevar a cabo, ¿sí? Vamos a hablar también acerca del don de interpretación de lenguas, porque como lo dije al principio, es necesario, hermanos, explicarlos de la mano. Amén. Pero mire, vamos a ver algo del contexto histórico del hablar en lenguas, ¿sí? Desde principios del siglo XX se ha manifestado el mover espiritual de hablar en otras lenguas. Amén. El siglo XX, ¿verdad?, está comprendido de entre los años 1900 al 2000. Por lo tanto, fíjese bien, en algunas décadas de este siglo XX, en algunos estados, fíjese bien, de la Unión Americana, es decir, de Estados Unidos, como Kansas y California, ¿sí?, comenzaron a tener esa experiencia, fíjese bien, por parte del Espíritu Santo, que al derramarse sobre ellos, la manifestación que tuvieron, hermano, fue el hablar en lenguas. Ahora,
Usted dirá, bueno, ¿por qué hasta el siglo XX? ¿Cuándo fueron las últimas manifestaciones de este don? Bueno, quiero decirle, hermano, que pasaron siglos, fíjese bien, para que nuevamente la manifestación del hablar en lenguas por parte del Espíritu Santo en la vida de los cristianos se volviera a llevar a cabo. Algunos motivos ya los mencionamos, ¿verdad? No es, hermano, que el Espíritu Santo se haya retirado, sino que muchos creyentes, fíjese bien, por necesidad, por las circunstancias que les rodeaban, tuvieron, hermano, que prescindir de ciertas manifestaciones del Espíritu en sus vidas por causa, hermano, de la presión de la sociedad, de las amenazas, de las torturas, de las muertes, por parte, hermano, del gobierno o de instituciones religiosas que se oponían, hermano, a toda manifestación que era de Dios, haciéndola pasar, hermano, como si fuera una manifestación del diablo. Y era terriblemente castigado, ¿verdad? Ciertas manifestaciones. Y no se diga más, hermano, las que tenían que las que tenían que ver con el hablar en lenguas. Era considerado, hermano, una manifestación demoníaca, ¿sí? Es por ello, hermano, que fíjese bien, la manifestación del Espíritu en los creyentes se fue apagando. No es que se quitara, sino que se fue apagando, ¿sí? Y pasaron décadas, pasaron siglos, y no es, hermanos, sino hasta el siglo XX, ¿verdad?, que nuevamente se vuelve a encender, fíjese bien, se vuelve a prender, a avivar, hermano, el mover del Espíritu Santo tocante a los dones de este. Más específicamente, en el hablar diversos géneros de lenguas. Amén. Y fíjese, esto es algo que también, hermano, está profetizado, como lo vimos, ¿verdad?, en relación cuando comenzamos a hablar del don de profecía, ¿verdad?, hace 15 días, ¿sí? Donde en el libro del profeta Joel, ¿verdad?, y texto que cita el apóstol Pedro en su predicación aquí un poco más adelante, en los versículos más adelante que leímos en el capítulo 2, y todavía, fíjese bien, el apóstol Pedro aplicándolo a los días en los cuales comenzó esta manifestación con ellos en el día del Pentecostés. El apóstol Pedro, ¿verdad?, menciona que en los postreros días, es decir, lo hace el apóstol todavía más específico, haciendo alusión, fíjese, a que si la primera iglesia hace 2000 años ya estaba en los postreros días, hermano, pues nosotros ya estamos al borde de esos postreros días, esperando las promesas de Dios. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, aquella manifestación tocante al don de diversos géneros de lenguas que había estado apagada, nuevamente vuelve a manifestarse en estas décadas del siglo XX, ¿sí? Y es, fíjese bien, cuando al comienzo solamente algunas congregaciones, hermano, aceptaron, fíjese bien, esta manifestación como por parte del Espíritu de Dios. Bueno, a esas congregaciones, fíjese bien, a la restauración de esa verdad, ¿cuál verdad? La verdad de la manifestación del Espíritu de Dios, se les comenzó a llamar como la iglesia Pentecostés. ¿Por qué se le llama hoy en día así? ¿O por qué nos referimos, hermano, a una iglesia que se mueve en los dones espirituales, más específicamente en la profecía, en el hablar en lenguas y en la interpretación? ¿Por qué nos referimos como iglesia Pentecostés? Bueno, porque vemos que es la manifestación que se dio precisamente en ese día, ahí en Hechos capítulo 2, donde lo acabamos de leer. Se le llama iglesia Pentecostés a aquellas que suelen, fíjese bien, manifestar la presencia del Espíritu Santo a través del don de diversos géneros de lenguas, del don de interpretación de lenguas y también el don de profecía. Entonces, hermano, ese término se le ha dado a esas iglesias por el mover, hermano, del Espíritu Santo entre ellos, que principalmente, se lo vuelvo a repetir, se debe al hecho de la manifestación de hablar diversos géneros de lenguas. Amén. Ya se le han, fíjese bien, adjuntado otras características, ¿verdad?, a estas congregaciones de corte pentecostés, como cuáles, por ejemplo, el tipo de alabanza, ¿verdad?, la manera, hermano, en la que la gente transmite, comparte lo que el Espíritu Santo le da. Son congregaciones en las que generalmente las personas profetizan, hablan en lenguas, alaban a Dios de una manera muy, ¿cómo decirlo?, muy llamativa, muy estrepitosa, ¿verdad? No quiere decir que esté mal, no, sino que utilizo esos términos, hermano, para describir
cómo llevan a cabo sus cultos, ¿verdad? Y realmente, fíjese bien, lo que principalmente debe de distinguir a una iglesia de corte pentecostés, pues debe de ser la manifestación del Espíritu Santo. Todo lo demás, ¿verdad? La alabanza, como se lo menciono, bueno, pues viene junto con ello, ¿verdad? Porque a través de eso, fíjese bien, a través del hablar en lenguas, a través de la interpretación y de la profecía, pues se da pie a que precisamente el tipo de alabanza sea, ¿verdad? De una forma, hermanos, muy extrovertida, ¿verdad? Sea de una forma muy llamativa, por así decirlo, ¿verdad? Una cosa va llevando a la otra. No quiere decir en ningún momento, fíjese bien, que lo que estoy diciendo en relación a las iglesias de este tipo de corte esté mal. Lo que yo considero personalmente, fíjese bien, es una opinión personal, es el hecho, hermano, de que el mencionar ciertas iglesias bajo cierta denominación o bajo cierta doctrina o bajo cierto tipo de corte, ¿verdad? Como la iglesia pentecostés, es lo que yo considero, hermano, personalmente, que es lo que le ha hecho daño al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en toda iglesia, fíjese bien, en donde está la presencia del Espíritu de Dios, ¿sí? Se debe de manifestar los dones precisamente del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no debe de haber ninguna diferencia de mencionar a una iglesia con una denominación, a una iglesia con un tipo de doctrina o un tipo de corte específico, porque eso, hermano, humanamente es lo que le ha hecho daño, se lo vuelvo a decir, a la iglesia cristiana, la ha dividido, la ha fraccionado. Amén. Por lo tanto, hermano, pues un servidor, ¿verdad? Considera, fíjese bien, que cuando nos apegamos a lo bíblico, no es necesario ningún tipo de corte ni de denominación, sino que si nos apegamos a lo que dice la palabra, a lo que es bíblico, hermano, la manifestación del Espíritu Santo no debiera de ser cosa extraña, ni muchas otras cosas del Espíritu Santo debieran de ser extrañas a nosotros, sino que las debiéramos de practicar, fíjese bien, desde un ámbito natural, desde un ámbito, hermano, normal en nuestro cristianismo. Amén. Y así, mire, quitar todo eso, hermano, que le ha hecho daño tanto a la iglesia, de las denominaciones, de los grupos, de las redes, de los tipos de corte, de los tipos de doctrina. Creo, hermano, que si todos viéramos la palabra de Dios desde el punto de vista bíblico, es decir, como es, como debe de ser, todo eso que nos ha dividido, hermano, nos debiera de unir. Amén. Y debiéramos de estar como iglesia tan unidos con la manifestación del Espíritu Santo, que fíjese, yo no debiera de estarle enseñando o mostrando esto, ¿verdad? La iglesia pentecostés. No nos debiéramos de catalogar de ninguna manera, porque en todas las congregaciones donde está la palabra de Dios y está la presencia de Dios, ahí debe de estar la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando a mí me preguntan, pastor, ¿y su iglesia de qué tipo de doctrina, de qué tipo de corte es? ¿Es pentecostés? Mire, yo simplemente le contesto, somos del tipo bíblico. Y si en lo bíblico está escrito que la manifestación del Espíritu, esta se lleve a cabo en la iglesia, le permitimos al Espíritu Santo de Dios que se manifieste. Y luego ya me dicen, entonces ustedes son del tipo pentecostés. Yo le digo, mire, véalo como usted quiera. Simple y sencillamente somos de los que practicamos lo que dice la palabra de Dios. Y sí, si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está vigente en nuestros días, sí, creemos en la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, en los miembros que formamos la iglesia. Me explico, hermanos. Los títulos, hermano, le han hecho mucho daño a la iglesia cristiana. Apeguémonos a lo que está escrito. Amén. Creo que sería mejor. Yo sé que esto que digo, hermano, es algo descabellado, ¿verdad? Porque organizaciones humanas, fíjese bien, humanas, dentro del cuerpo de Cristo, que ya tienen años, décadas, tal vez hasta siglos, hermano, fíjese bien, sería, hermano, algo muy atrevido, ¿verdad? Lo que yo estoy comentando. ¿Por qué? Porque lamentablemente esas organizaciones son eso, son organizaciones meramente, fíjese bien, humanas, que ya tienen un organigrama, ya tienen algo tan establecido, que el hacerle caso a algo como lo que yo estoy mencionando, hermanos, sería tirar por la borda todo lo que durante décadas establecieron y se han regido por medio de ello durante muchísimo tiempo, muchísimos años, ¿sí? Pero yo quiero decirles una cosa, la iglesia cristiana no es una organización, la iglesia cristiana es un organismo vivo,
¿Y sabe quién le da la vida? El Espíritu Santo. Amén. Así que, pues yo sé que lo que estoy diciendo choca con muchas personas. Sin embargo, hermano, le voy a decir algo. Es lo más bíblico, es lo mejor. Amén. Fíjese bien, a principios de 1960 el Espíritu Santo fue derramado también en muchas iglesias fundamentalistas, ¿sí? El tipo de corte fundamentalista pues nos señala iglesias muy conservadoras, ¿sí? Iglesias, hermano, de mucha, ¿cómo decirlo? Pues sí, el término correcto es conservador, ¿verdad? En el que, hermano, no creían en la manifestación del Espíritu, pero fíjese qué hermoso, por esta década, sí, se comenzó a derramar el Espíritu Santo en muchos servidores, en muchos líderes de iglesias de tipo conservador, que comenzaron a hablar en lenguas, ¿sí? Y fueron ellos también, fíjese bien, los que creyeron y dieron pie a la manifestación del Espíritu Santo. De ello, fíjese bien, comenzó el mover carismático entre los católicos, ¿sí? Los católicos romanos, ¿verdad? Y menciono esto, hermano, porque fíjese, cuando los católicos romanos comienzan a ver la manifestación del Espíritu Santo dentro de las iglesias cristianas, pues no se quisieron quedar atrás, ¿verdad? Yo sé que alguien que me esté oyendo, ¿verdad? Que no sea creyente, que no sea cristiano, va a decir que es al revés, ¿verdad? Pero mire, aproximadamente con el Papa Juan Pablo II, por la década de los 70s, ¿sí? Comenzó, fíjese bien, también a manifestarse aparentemente el don de hablar diversos géneros de lenguas y el de interpretación, así como el de profecía, entre los católicos. A esos católicos romanos que comenzaron a manifestar, fíjese bien, estos dones, se les comenzó a llamar, hermanos, carismáticos, un movimiento carismático. ¿Por qué carismático? Bueno, pues porque viene de la palabra carisma, ¿verdad? Que tiene que ver, acuérdese, con lo que describe los dones del Espíritu, ¿sí? Entonces comenzaron a creer ciertos católicos romanos, fíjese bien, en la manifestación de los dones del Espíritu, ¿sí? Y esto motivado, como se lo digo, por este Papa, ¿verdad? Que es muy conocido aquí en México, ¿verdad? Y que motivó a todo esto, ¿sí? Pero si usted me pregunta, bueno, este era un movimiento genuino del Espíritu Santo, mire, yo no lo puedo juzgar, yo no puedo, hermano, decirle que no lo era, me vería muy atrevido. ¿Sabe por qué? Porque solamente el Espíritu de Dios, hermano, sabe que se puede mover en un lugar, en un corazón, en donde la persona ha creído en Él, en donde la persona ha creído en Jesucristo como su Señor, y como consecuencia de ello, hermano, pues la evidencia del Espíritu Santo se puede manifestar. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es el hecho de que la Iglesia Católica no quiso quedarse atrás, ¿sí? Y en cierta forma buscó la manera de imitar lo que nuevamente se comenzaba a avivar en la iglesia cristiana, que era el mover del Espíritu Santo en la manifestación del hablar en lenguas. Eso es lo que sí le puedo decir. Pero, hermano, muchos carismáticos, fíjese bien, vinieron al cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque estaban ya a un solo paso, hermano, de entregarle su vida al Señor. Es decir, ya lo habían hecho, sin embargo ya estaban a un solo paso de un reconocimiento meramente, ¿sí? Y muchos, fíjese bien, que ahora son cristianos, vienen, hermano, de un movimiento carismático en donde comenzaron a creer en Jesús como su Señor y comenzaron a creer en la manifestación del Espíritu Santo. Y claro, hay muchos otros, ¿verdad?, que siguen en ese movimiento, ¿verdad? Y que no han venido, hermanos, no han pasado, ¿verdad?, de ese movimiento al cristianismo. Pero algo, hermano, que es aquí muy peculiar, muy particular, es el hecho, hermano, de la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta, fíjese bien, en donde la persona le rinde la vida a Jesucristo. ¿Por qué a Jesucristo? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de Cristo. Entonces, el Espíritu de Cristo no se puede manifestar en donde primero no hay un reconocimiento y una rendición de esa vida a Él. ¿Me explico? Entonces, eso quiere decir, hermano, que tal vez una persona, ¿verdad?, que por alguna circunstancia, fíjese bien, no se puede congregar en una iglesia cristiana, vive en las montañas o vive, hermano, exiliado, vive en algún lugar en donde no hay una congregación, pero esa persona, tan solo con leer la palabra, un mensaje, un folleto, creyó en Cristo. Fíjese bien, el Espíritu Santo se puede manifestar en esa persona. ¿Me explico? Se puede manifestar
de diferentes maneras, incluyendo la del hablar diversos géneros de lenguas. No sé si me estoy explicando con eso. Es un punto, hermano, en el que para que el Espíritu Santo se manifieste en una persona, tiene que haber un reconocimiento y una rendición de la persona hacia Jesucristo. Amén. Es por eso, hermano, que mucha gente, fíjese bien, es creyente, es cristiana, y a veces no la identificamos porque decimos, es que no está en la iglesia. A veces, fíjese bien, muchos de los que están en la iglesia ni cristianos son. Pasa lo contrario también, ¿verdad? Y mucha gente que no está en la iglesia, hermano, le ha entregado su vida a Jesucristo y el Espíritu Santo está en ellos. Tenemos que entender, hermano, ese principio. Es por ello, hermano, que a ese punto, fíjese bien, la teología en cierta forma describe a eso, hermano, como la iglesia, hermano, invisible, ¿verdad? Es decir, aquella iglesia que solamente Dios sabe que es parte de Él, que son sus hijos, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros juzgaríamos muy fácil de decir, no, como no viene a la iglesia, no es cristiano, ¿sí? Pero mire, pasa lo contrario también. Gente que está en la iglesia, que va a la iglesia y ni cristiana es. Me explico, porque no le ha entregado su vida al Señor. Esto es algo muy importante, hermano, que, mire, vamos a avanzar, no nos podemos detener mucho en ello. Sin embargo, una cosa es segura. El Espíritu de Dios puede estar en la vida de alguien cuando ese alguien le ha entregado su vida a Jesús. Punto. ¿Sí? Lo más recomendable es que esa persona se congregue, pero si le digo, por algunos motivos no lo puede hacer, no quiere decir que no sea parte del cuerpo de Cristo. Es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia universal del Señor. Amén. Fíjese bien, vamos a enfocarnos un poquito más, ¿verdad? Más específicamente al don de diversos géneros de lenguas y vamos a ir explicando la interpretación a su vez. Fíjese bien. En 1 Corintios 14:5 el apóstol Pablo nos dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Verdad? Esto nos habla, hermano, en comparación del don de lenguas con el de profecía. Lo vimos la semana pasada, ¿sí? El apóstol Pablo dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticen. ¿Por qué? Porque dice el apóstol que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Decíamos, hermano, que en la iglesia cristiana nada es por títulos, sino que todo es por funcionamiento, por funciones. Entonces Pablo, fíjese bien, lo que está diciendo es esto, que la profecía es mayor, ¿verdad? Este simbolito del mayor que la profecía es mayor que las lenguas, cuando las lenguas no tienen interpretación, ¿sí? Pero la profecía está al mismo nivel que las lenguas cuando éstas sí tienen interpretación. Ahora, el apóstol Pablo no habla de que la persona es la que sea mayor, sino que el apóstol Pablo habla de que la función es la que es mayor. Eso lo debemos de entender. En el original, el apóstol Pablo señala, fíjese bien, no a la persona, sino a la función en la persona. Por lo tanto, la función de profetizar es mayor cuando al hablar en lenguas no hay interpretación. Pero la función de profetizar, fíjese bien, está en el mismo plano de igualdad que el hablar diversos géneros de lenguas cuando éstas son interpretadas. Entonces aquí nos vamos a enfocar a la funcionalidad de los dones. La funcionalidad de los dones es lo que va a hacer que un don sea mayor que otro. Ahorita lo vamos a ver. La función, no la persona. ¿De acuerdo? Fíjese bien, lo que establece que la profecía sea mayor a las lenguas es la edificación de la iglesia. Si alguien habla en lenguas pero no hay intérprete, la edificación es para esa persona. Pero cuando alguien habla en lenguas y hay intérprete, ¿verdad? Es decir, don de interpretación, entonces la iglesia recibe edificación al igual que aquel que profetiza. Porque recuerde que el que profetiza lo hace en el mismo idioma de la iglesia local. Amén. Fíjese bien, si un don no cumple con la edificación de la iglesia, se considera inferior. ¿Quién? El don, ¿sí? No la persona. ¿Por qué? Bueno, por causa de que no está cumpliendo para lo que fue dado y diseñado, ¿sí?
Fíjese bien, no porque el don se considere inferior no sirve, sino que no está cumpliendo para lo que fue dado y diseñado. Entonces, como no está edificando a la iglesia, entonces ese don en relación a otros se considera inferior. ¿Por qué? Porque no está edificando. Pero aquí no hablamos de personas, aquí hablamos de la función de un don, obviamente a través de la persona. Pero no cometamos el error que menciono aquí, fíjese bien. El que sea mayor, fíjese bien, se refiere al don y no a la persona, puesto que los dones los da el Espíritu Santo para provecho y como Él quiere, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Comento que aquí puede haber un error en la práctica. ¿Por qué? Mire, porque hoy en día se utiliza, hermano, que es la persona quien se adjudica esa palabra, el sentirse mayor, el sentirse superior, el sentirse más ungido que los demás. ¿Por qué? Porque hablan lenguas. ¿Por qué? Porque profetiza. ¿Por qué? Porque hace milagros. Ese es un error. Los dones no son para la exaltación del hombre ni de la mujer. Los dones son dados para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, si una persona se mueve en su don de una forma genuina y está edificando a la iglesia, gloria a Dios. No tiene nada de especial. No tiene nada, hermano, de decir, oh, wow, es el apóstol, es el profeta. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. Pero, ¿sabe? A nosotros los hombres eso nos encanta. Nos encanta el que alabemos a otros. Nos encanta el que veamos a otros, hermano, en una nube, ¿verdad? Así, encima de todos. Y wow, es el pastor, wow, es el profeta. No, hermano, eso es un error. Mire, quien profetiza y edifica la iglesia, mínimo, o sea, es lo más normal que debe de hacer. Amén. Y lo debemos de ver como tal. Y no de ver al hermano de que hazte para acá, no le vaya a salir un trueno, un rayo y me consuma, ¿verdad? No, hermano, no debe de ser así. Fíjese bien, el hecho de que muchas personas se atribuyen esa superioridad es un error. Y eso ha llevado a la iglesia a divisiones, a mucho dolor. ¿Por qué? Porque cuando entra el ego, cuando entra la vanidad, la altivez, la soberbia en el hombre o en la mujer por causa de moverse un don, mire, lo que sigue es que Satanás lo hace pedazos y divide una iglesia, haciendo caer en adulterio, en fornicación, en robo, en engaño, en mentira al que estaba ejerciendo su don, y la iglesia se divide. ¿No es eso algo que se ve muy común en estos días? ¿Sí? Por eso, hermano, quien profetiza, quien habla en lenguas, quien tiene dones de sanidades, mire, debe de ser visto en la iglesia como alguien normal, como alguien que está puesto allí para la edificación de la iglesia, y no halagarlo, no subirlo a un pedestal, no elogiarlo. ¿Sabe por qué? Porque con eso lo echamos a perder. Hacemos que se la crea, que es la persona y no el don que le fue dado por el Espíritu de Dios. Y cuando la persona se la cree, ¿verdad? Que es ella, ahí el diablo hace de las suyas. Es abrirle una puerta al diablo y el diablo lo hace caer, la hace caer y divide una congregación que, mire, iba creciendo, una congregación que edificaba, una congregación que estaba siendo clave, ¿verdad? En un lugar, en un estado, en una ciudad, clave, hermanos, para la obra de Dios. Qué importante es todo esto, ¿no lo cree? Mire, si usted tiene un don, úselo para la edificación y no se sienta muy, ¿sí? Ni tan tampoco, ¿verdad? No, lo justo. Estoy con lo que Dios me ha dado para edificar a la iglesia. No soy yo, sino que es lo que Dios me dio a través de mí. Punto. Ni más ni menos. Amén. Entonces es por eso, hermano, que la superioridad o la inferioridad en cuanto a los dones es en cuanto a su función. Pero la superioridad o la inferioridad, el hombre la ha tomado para sí, se la ha adjudicado. No, no debe de ser. ¿Cuándo un don se considera mayor? Cuando edifica la iglesia. ¿Cuándo se considera inferior? Cuando no está cumpliendo con la edificación de la iglesia. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es, hermano, que lo que está inferior deba estar al mismo nivel que todo lo demás. ¿Para qué? Para que así todos los dones en los creyentes, en los cristianos, estén edificando a la iglesia. ¿Sí? Ahora, el hablar de término mayor e inferior, hermano, también no lo veamos así como muy elitista, como muy
de decir, ay, wow, el pastor, ¿verdad? Habla de mayor y de inferior, como si fuera humillante. No, sino que veámoslo más desde el punto de vista práctico. Mire, en la iglesia hay tanta gente, ¿verdad? Y todos tenemos dones, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que todos debiéramos de estar haciendo? Funcionando nuestros dones para edificar a la iglesia, a los demás creyentes. Entonces, cuando un creyente, fíjese bien, cuando uno solo, vamos a pensar en uno, de toda la iglesia, uno, no está funcionando en su don, entonces dígame, ¿no es obvio que no está edificando a la iglesia? Por ese motivo le menciono que es inferior, pero no porque lo humillemos, no porque lo releguemos, no porque lo hagamos a un lado, sino por el hecho de que no está edificando a la iglesia. Y un don, fíjese bien, en una persona que sí está funcionando, tampoco lo veamos de wow, ¿verdad? Gloria a Dios por este hermanito, esta hermanita. Y no, pues es lo más normal. ¿Me explico? Es lo más normal que un pastor funcione en sus dones, es lo más normal que un profeta profetice, es lo más normal que aquel que tiene dones de hacer milagros, que es lo más normal, pues que sane a los demás. Y no tenemos que, fíjese bien, adjudicarles ni títulos, ni intenciones, ni aplausos, ni palabras. Que aguas, los llevamos a que sean presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se lo cree, se cree el elogio, le abre la puerta al diablo con eso y el diablo lo hace caer en fornicación, en adulterio, que es a veces lo más común que se ve hoy en día, y el diablo hizo pedazos a esa congregación. ¿Sí? Abusados, hermanos. Amén. Acuérdense, son funciones, no títulos. Amén. Mire, existe una gran semejanza entre estos dones. ¿Cuál? Los diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Con la excepción de que el don de interpretación, fíjese, no puede funcionar a menos que haya un mensaje en otras lenguas. Es decir, ¿de qué sirve en una iglesia que alguien tenga el don de interpretación si no hay quien hable en diversos géneros de lenguas? O sea, el que tiene el don de interpretación ni cuenta se va a dar que lo tiene. No se va a dar cuenta, ¿por qué? Porque no hay quien hable por el Espíritu Santo en otras lenguas. ¿Me explico? Entonces, el don de interpretación, escuche, depende completamente de otro don. ¿De cuál? Del de diversos géneros de lenguas. Amén. Ahora, ¿puede ser al revés? ¿Puede haber en una iglesia quien hable en lenguas, pero que no haya interpretación? Claro que sí, eso sí puede ser, ¿sí? Puede ser que en la iglesia haya muchos que hablan en lenguas, ¿sí? Pero si no hay quien las interprete, entonces dice Pablo que las hablen para sí mismos. Es decir, que no lo hagan a viva voz, porque va a ser infructuoso. Y al contrario, ¿verdad? Va a llegar alguien, va a entrar alguien y va a decir, estos están locos. ¿Me explico? Y en lugar de que la persona se acerque a Cristo, se aleja de él porque dice, eso es del diablo, incluso pueden llegar a decir eso. ¿Me explico? Entonces, lo ideal, escuche, lo ideal es que donde se hablan diversos géneros de lenguas, haya también el don de interpretación de lenguas. Por eso Pablo dice en el capítulo 14, en los primeros versículos de 1 Corintios 14, dice Pablo que el que habla en lenguas pida a Dios poderlas interpretar. O sea, en una iglesia donde haya lenguas, se le debe de estar pidiendo al Espíritu de Dios que dé el don de interpretación. Amén. Eso, hermano, fíjese bien, lo vamos a lograr de una manera en la que, deseándolo fervientemente, hermano, lo podamos llevar a cabo. Amén. Pero si usted me pregunta, fíjese que se fue la luz, ¿verdad? Pero estoy transmitiendo con una laptop, ¿verdad? Entonces, fíjese, si podemos hacer, fíjese bien, que en una congregación, que en una iglesia, hermano, hermana, haya los dos dones, no, hombre, aquella iglesia va a ser edificada tremendamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No nosotros, sino pidiéndoselo al Espíritu Santo. Amén. Y se lo vuelvo a repetir, en una iglesia donde haya don, fíjese bien, un don, hermano, de interpretación, pero no de lenguas, pues va a pasar desapercibido. Ni cuenta la gente se va a dar de ello. ¿Me estoy explicando? Permítame, déjenme prendo otra vez. Listo, hermano. Gloria a Dios. ¿Verdad? Estas fallitas en ocasiones no dependen de nosotros, ¿verdad? Son de aquí del edificio, de la casa donde estamos transmitiendo. Amén. Pero
ubiquémonos nuevamente, no se me distraiga, sí me está siguiendo, amén. Fíjese bien, qué importante es esto, porque mencionábamos que hay una gran semejanza, amén. ¿Por qué? Porque los dos deben de estar dentro de una iglesia, amén. Se lo vuelvo a decir, puede haber intérpretes, pero si no hay quien hable en lenguas, de nada sirve. Si hay quien hable en lenguas, pero no hay intérprete, entonces la edificación es para quienes hablan en lenguas. Cuando hay intérprete, la edificación ya se hace congregacional. Amén. Es lo que explicamos más adelante. Mire, un mensaje en lengua desconocida que llega a ser bien interpretado produce un impacto fuerte en la congregación. Amén, es lo que le estoy diciendo. Dice, tanto en creyentes como en inconversos. Y es una demostración excelente de la función del cuerpo de Cristo cuando trabajan en unidad dos o más miembros. Amén. Cuando una persona habla en lenguas y otra interpreta, fíjese, se da un trabajo en equipo de lo que es la muestra de lo que debe de ser el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Amén. Y no que se pongan de acuerdo, no, sino que esto venga por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, si usted me dice, pastor, ¿y es correcto que estas dos personas se conozcan en la misma iglesia? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo que se conozcan. Pastor, pero es que se pueden poner de acuerdo. Mire, si se ponen de acuerdo, es tener poco respeto a la soberanía del Espíritu Santo. Puede suceder, sí, ¿sí? Pero las personas que tienen estos dones, ¿sí?, deben de tener temor de Dios, deben de tener respeto por el Señor. ¿Para qué? Para que estos dones funcionen de la mejor forma, es decir, genuinamente. Amén. Ahora, si no se conocen, vamos a suponer que no se conocen, pues es todavía mejor, ¿sí? Pero mire, el hecho de que no se conozcan pudiera ser algo, a lo mejor, pues no sé, alguien que llegara de visita, me explico, solamente así. Pero hablando de una iglesia local, hermanos, pues en una iglesia local, pues los hermanos en Cristo se supone nos conocemos. Amén. Debemos de funcionar en equipo, genuinamente, con respeto y temor al Señor. Amén. Fíjese bien, a veces sucede que cuando se da un mensaje en lenguas desconocidas, una persona que está presente pudiera reconocer su propio idioma y entiende el mensaje sin interpretación, como pasó en el día del Pentecostés, ¿sí? O sea, hermanos, fíjense lo que pasó allí, no se conocían, ¿sí? La gente dijo que no son estos galileos, ¿sí? O sea, ¿cómo hablan nuestro idioma? Las maravillas de Dios. Puede suceder, me explico. Por eso le decía que cuando no se conocen, pues puede ser que a lo mejor una persona viene de visita a la iglesia, ¿verdad? O alguien con interpretación de lenguas visita una congregación y es ahí cuando escucha a alguien hablar en la iglesia local, hablarla en lenguas y le es dado por el Espíritu el interpretarlas, las puede interpretar. Amén. Pero, como le digo, también esto puede suceder ya dentro de una iglesia local. Solamente tengamos respeto y temor a la soberanía del Espíritu de Dios para hacerlo bien. Amén. Como debe de ser para que la iglesia sea edificada. Ahora mire, vamos a ver la definición de estos dos dones. Primero, el de diversos géneros de lenguas. Es la capacidad espiritual dada por Dios para dar un mensaje en idioma desconocido. Amén. Qué hermoso, hermano, fíjese. Es la capacidad espiritual que Dios da para dar que un mensaje, Dios está hablando, está dando un mensaje, ¿sí? Pero en un idioma que localmente nadie en la iglesia conoce. Por lo tanto, se requiere el don de interpretación. Amén. Fíjese bien, el mensaje puede ser de dos maneras. Puede ser personal. Es decir, es personal cuando no hay intérprete, ¿sí? Cuando no hay el don de interpretación. Se edifica a sí mismo ya que no hay interpretación. Pero el mensaje que alguien está dando en una lengua desconocida por el don de diversos géneros de lenguas se convierte en congregacional cuando, fíjese bien, cuando hay intérprete. ¿Sí? Mire, yo le voy a decir una cosa en la experiencia que tengo en la iglesia. ¿Sí? No sé si usted se ha fijado en algunos servicios en los que el Espíritu Santo me ha llevado en hablar en lenguas y lo hago en el púlpito. ¿Sabe por qué lo hago así? El Espíritu me lo da a que lo haga así, pero ¿sabe por qué?
Porque en la iglesia, hermanos, que el Señor me permite ministrar, sé que hay personas que tienen el don de interpretar, el don de interpretación de lenguas. Amén. Y ha sucedido que después de que un servidor, ¿verdad? O alguien más termina de dar el mensaje en lengua desconocida, se le da lugar a la persona o a las personas, fíjese bien, que tienen el don de interpretación para que den el mensaje a la iglesia en el idioma de la iglesia para que haya edificación. Amén. Mire, cuando yo voy a una reunión y no sé si hay don de interpretación, entonces las lenguas que el Espíritu me dé para hablar, las hablo para mí mismo. Porque no sé si haya quien tenga el don de interpretación. ¿Me explico? Mire, yo sé que con esto le están surgiendo tal vez muchas preguntas, pero lo más importante es esto, que cuando hay intérprete, el mensaje se dé en voz audible, en lenguas, para que haya edificación para la iglesia por medio de la interpretación. Pero cuando no haya intérprete, entonces que la persona hable para sí misma las lenguas para que se edifique a sí misma. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien, vamos a continuar. ¿Qué es el don de interpretación de lenguas? Es la habilidad espiritual dada por Dios de interpretar un mensaje dado en otras lenguas al lenguaje que entiende la gente presente, es decir, la iglesia local. Fíjese bien, es interpretar, no es traducir. Ahorita vamos a ver las diferencias, ¿sí? Es interpretar un mensaje, es dar a entender, ponerlo de forma práctica, entendible, comprensible para los oyentes, para la iglesia local, es decir, en su mismo idioma. Amén. Y eso es dado por el Señor, ¿eh? No crea que como en muchas congregaciones se usa, ¿verdad? Se manda a estudiar a una persona a un instituto de lenguas, ¿verdad? Para que interprete. No, 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 no. Eso está mal. Mire, tal vez usted diga, ¿a poco eso pasa? Eso pasa. En muchas iglesias, fíjese bien, se dan cursos para hablar en lenguas. ¿Sí? O sea, se quiere enseñar a la gente a hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas. Eso también está mal. ¿Por qué? Porque es dado por el Espíritu. Es algo natural, es algo espontáneo, es algo que no debe de involucrar la formación humana, la formación de una institución o de una escuela. Cuando eso se hace, entonces mire, se está forzando, ¿sí?, a una supuesta manifestación del Espíritu. Cuando yo quiero enseñar a una persona a hablar inglés, para que hable inglés en la iglesia y después enseñar a otra a que también hablando el inglés la interprete, hermano, eso ya no es del Espíritu, eso es humano. ¿Me explico? No, lo del Espíritu es, fíjese bien, que llega a una persona que ni formación tiene, ni primaria, ni escuela tiene, me explico. Viene el hablar en diversos géneros de lenguas y también a otra persona que ninguna formación a lo mejor tenga, o tal vez sí la tenga, pero no en idiomas, no en algo que su capacidad humana le dé, mire, lo puede interpretar. Me explico, tengamos cuidado, ¿verdad? Es sabido, ¿verdad? Mi hermano Oscar me ha comentado muchos testimonios de congregaciones así, ¿verdad? En donde a la gente se le quiere enseñar el hablar en lenguas, ¿verdad? Y que di calabacita, calabacita, calabacita muchas veces, ¿verdad? Y palabras así, hermano, y ya estás hablando en lenguas, ¿eh? Eso está mal. Eso no es del Espíritu de Dios. No se puede decir de otra manera. Lo que viene del Espíritu de Dios edifica, ya sea personal o congregacional, cuando hay intérprete. Amén. Fíjese bien, no tiene nada que ver con el conocimiento natural de idiomas, sino que proviene directamente del Espíritu Santo. Pablo señala que, fíjese, no es que se deba estudiar un idioma o varios. Allí en 1 Corintios 14, verso 13, vamos a recordar, ya lo estudiamos, pero solamente vamos a recordar, hermano, qué es lo que el apóstol Pablo dice en este versículo 13, dice, por lo cual, dice, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Amén. Eso es lo que debemos de pedir. Amén. Recuerden, una iglesia donde se hablan lenguas, que sea para sí mismos, si no hay intérprete. Amén. Y en una iglesia donde hay intérprete, pues tiene que haber quien habla en lenguas. Amén. Porque el don de interpretación no va a servir de nada si no hay quien hable en lenguas. ¿De acuerdo? Fíjese bien, no se habla a los hombres, sino a Dios.
Primera de Corintios 14:12 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, fíjese bien, muy importante esto. Cuando alguien habla en lenguas, se está dirigiendo a Dios. Si no hay intérprete, se dirige a Dios y la persona resulta edificada. Pero cuando alguien habla en lenguas, no está, fíjese bien, no está hablando a los hombres, sino que lo hace a Dios. Pero si hay intérprete de lo que la persona está hablando en lenguas, entonces el mensaje Dios permite que se dé a la congregación. Es entonces cuando ésta recibe edificación. ¿Me estoy explicando? Otra vez, mire, cuando no hay intérprete, la persona que habla en lenguas se edifica a sí misma porque es comunicación directa con Dios. Por otro lado, cuando sí hay intérprete, la persona que habla en lenguas aún así se dirige a Dios, pero por medio de quien tiene el don de interpretación, Dios hace que por el don de interpretación la iglesia reciba edificación por ese mensaje que quien habla en lenguas se está dirigiendo a él. Amén. El don de interpretación hace que el mensaje se aplique a la iglesia local. No que se traduzca, sino que la comunicación con Dios por medio del don de interpretación, Dios permite que el mensaje de esa comunicación con Él, por el don de interpretación, se dé a la iglesia. Eso nos tiene que quedar claro. Amén. Fíjese qué hermoso. Puesto que nadie entiende lo que se habla, tiene que ser interpretado por el mismo Espíritu. Amén. Fíjese bien, las lenguas en la Biblia. Vamos a ver algunos aspectos y algunos ejemplos de lo que la Biblia nos muestra. Este punto es muy importante, hermano, porque mire, si la Biblia lo dice, lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, no lo hacemos. Amén. Fíjese bien, las lenguas al recibir el bautismo o la llenura del Espíritu. ¿Sí? Recuerde que bautismo es una cosa y la llenura es otra cosa. El bautismo podemos decir que es cuando por primera vez el Espíritu Santo viene a la vida de persona habitando en ella en plenitud. Es decir, cuando por primera vez el Espíritu Santo hace de la persona su habitación, su morada. Amén. Lo hace su templo. Bueno, eso lo hace una vez el Espíritu Santo bautizando a la persona. La llenura, recuerde que es cuando constantemente, frecuentemente, el creyente o el cristiano debe de experimentar la presencia del Espíritu de Dios en su vida. La llenura sí es algo constante que buscamos en oración, en comunión con Él. El estar constantemente llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué lo debemos de buscar? Esa llenura. Hermano, porque vivimos en una vida, en un mundo en el que constantemente lo que vivimos, lo que experimentamos, nos roba la atención de buscar la presencia de Dios. Entonces por eso hablamos de esa llenura, ¿verdad? En la que como creyentes tenemos que estar buscando siempre el estar llenos del Espíritu de Dios pese a lo que vivamos. Amén. Fíjese bien, en el día del Pentecostés, en Hechos 2 del 1 al 4, vemos, hermano, el bautismo. Vemos, hermano, cómo el Espíritu Santo vino, ¿verdad?, a los apóstoles y a todos los que estaban reunidos ahí en el aposento. De manera que evidenciaron, fíjese bien, ese bautismo, evidenciaron, hermano, la presencia del Espíritu de Dios en su vida, hablando en lenguas. Lenguas se les repartieron sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en lenguas, en lengua desconocida, las maravillas de Dios. Al grado que la gente que estaba ahí, de todas las naciones bajo el cielo, entendieron el mensaje en su mismo idioma. ¿Sí? ¿Qué vemos, hermano, en la casa de Cornelio? Cuando Pedro, hermano, es llevado allí y Pedro les predica, fíjese bien, estaba Pedro predicando cuando el Espíritu Santo vino, hermano, sobre los que estaban allí, sobre Cornelio, y, hermano, los llenó, los bautizó también. Vino el Espíritu Santo por primera vez a ellos y a partir de ahí, bueno, pues a experimentar la llenura del Espíritu de Dios. Amén. Fíjese, en la iglesia de Éfeso, ¿qué vemos allí? En la iglesia de Éfeso, hermano, también vemos, ahí en Hechos 19:6, que fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, vamos a buscarlo. Esta es una cita importante porque nos muestra un aspecto de lo que menciono aquí. Hechos 19, versículo número 6 nos dice:
Perdón, sí, verso 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo, es decir, fueron bautizados, y hablaban en lenguas y profetizaban. Fíjese cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Al imponer las manos, por eso cuando vimos que se debe de buscar la imposición de las manos, es para que el Espíritu Santo venga sobre la vida de una persona tal vez por primera vez. Y a partir de allí, ya la persona por sí mismo experimenta la llenura del Espíritu Santo constantemente en su vida. Bueno, el Espíritu Santo vino sobre las personas en Éfeso por la imposición de las manos del apóstol. La evidencia fue, fíjese bien, que hablaban en lenguas, y dice, coma, y profetizaban. Nos muestra, fíjese bien, de que no se puede generalizar que al recibir al Espíritu Santo la única manifestación sea el hablar en lenguas. Mucha gente cree que por lo que sucedió en el día del Pentecostés, la única evidencia de que alguien tiene al Espíritu Santo es el que habla en lenguas. Por eso se ha generalizado, ¿verdad?, de que cuando en una iglesia está el Espíritu de Dios, todos deben de hablar en lenguas. Quien no habla en lenguas, casi que lo echan de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu. No, hermano. Vemos en este pasaje que cuando Pablo impone manos, hablaban en lenguas, pero otros también profetizaban. ¿Sí? La diferencia, hermanos, la hermenéutica, el señalar una cosa y otra, fíjese bien, habla de que la evidencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes no solamente tiene que ser en una sola manera, sino que hay otras evidencias de que el Espíritu Santo está en la vida de un creyente, que pueden ser el profetizar, que puede ser don de sabiduría, palabra de sabiduría, que puede ser, hermano, dones de sanidades, que puede ser, hermano, tan vasto, fíjese bien, tanto como el Espíritu Santo lo quiere hacer, porque Él reparte como Él quiere. Y si en una congregación se obliga a las personas a que hablen en lenguas, eso es no respetar la soberanía del Espíritu Santo. Y es decirle al Espíritu Santo, te sujetas a lo que yo quiero que haya en la iglesia. Eso está mal. El Espíritu Santo Él reparte como Él quiere, porque lo hace para provecho de la misma iglesia. Así que, ¿verdad? Si a usted le han obligado a hablar en lenguas, pues eso está mal. O le están obligando a hacer algo así, tampoco es correcto. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Amén. Claro, hermano, que el hablar en lenguas es hermoso. Sí, y como dice Pablo, ¿verdad? Dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos la semana pasada. El hablar en lenguas, hermano, uno se edifica. Es comunicación directa con el Señor. Y uno se edifica, uno pide realmente lo que debe de pedir y no lo que pedimos con nuestra conciencia, con nuestro pensamiento, con el idioma que hablamos. Pedimos convenencieramente, pedimos interesadamente. El hablar en lenguas, hermano, debe de ser, fíjese bien, algo que podemos desear hacer por la edificación que nos trae a nosotros mismos. Tampoco lo veamos de que yo no quiero hablar en lenguas. Yo me opongo y yo no quiero hablar en lenguas porque yo voy a manifestar otra cosa. O sea, tampoco nos pongamos en esa posición. El hablar en lenguas debe de resultar en nuestra vida algo hermoso, porque es comunión directa con el Señor. Lo que estamos diciendo es que no puede ser la única manifestación, sino que puede haber otras. Amén. Gloria a Dios, fíjese bien. Estas lenguas pueden manifestarse de dos formas. Número uno, como señal. Es decir, lo que nos dice Marcos 16, ¿verdad? Versículos 17 y 18. Que entre esas señales de creer, fíjese bien, está el hablar nuevas lenguas. Fíjese, como señal, o sea, como evidencia de que somos nuevas criaturas y de que el Espíritu Santo vino sobre nosotros, ¿verdad? Así como para un momento específico. Mire, ¿para qué nos puede servir el hablar nuevas lenguas como señal? Bueno, hermano, mire, tal vez para cuando en algún momento estemos delante de gente que no es de nuestra misma nacionalidad y creyéndolo, mire, podamos hablar un mensaje de parte de Dios para esas personas como señal. Porque Dios en ese momento quiere hablar, quiere dar un mensaje y nos utiliza porque creemos en Él para dar ese mensaje
en la lengua que específicamente cierto auditorio, ciertas personas necesitan escucharlo en su mismo idioma. Tal vez usted puede decir, pastor, ¿usted ha sido testigo de un acontecimiento como ese? Pues mira, a lo mejor yo le pudiera decir que no. Pero hay en la Biblia, fíjese bien, registros de que si esto es posible, es porque es algo que Dios en determinados momentos específicos lo necesita llevar a cabo. Yo le he comentado, hermano, que el apóstol Pablo hablaba muchos idiomas, más de 7, ¿sí? Y tal vez pudiéramos decir, el apóstol Pablo era un hombre muy preparado. Claro, lo era. Pero qué, hermano, si alguno de los idiomas que el Señor le permitió hablar, fíjese bien, le vino en un momento específico como señal para compartir de su evangelio ante reyes, ante gente, hermano, que necesitaba entregarle su vida al Señor. ¿Me explico? Como señal, hermano, para momentos específicos, el Señor lo puede dar. Si usted lo cree, el Señor se lo puede dar. Tal vez usted diga, yo no hablo en lenguas, pero tal vez usted en la universidad, en un trabajo, o ante gente importante de gobierno o de otra nacionalidad simplemente, Dios le dé palabra en otro idioma que sea el de ellos, para que usted dé a conocer las maravillas de Dios, el evangelio del Señor. Y no le sorprenda, porque si somos creyentes, mire, tenemos que creer en todas las señales. No agarremos las que nos convengan, ¿verdad? Tenemos que creer en todas las señales que vienen por causa de creer en su nombre. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. No dice, agarra la que tú quieras, ¿verdad? O no dice, solamente una señal. Dice, y estas señales en su conjunto. Amén. Así que no nos cerremos a la idea de hablar nuevas lenguas, que puede ser por señal o puede ser, fíjese bien, como don, como lo señalo aquí. Fíjese, como don, o sea, la manifestación espiritual específica del Espíritu Santo en el creyente para un uso personal o congregacional. ¿Sí? Qué hermoso, hermano, es la palabra de Dios, ¿no lo cree? Mire, contiene tantas cosas, hermano, que nos deben de orientar a ejercer los dones de una manera correcta y a sacar de nuestras congregaciones lo que no debe de ser. Amén. Entonces, fíjese bien. Por último, quiero hablarle de la comparación, fíjese bien, entre una interpretación y una traducción. Bueno, no es por último, pero ya es acercándonos a lo último, ¿de acuerdo? Fíjese bien, las características de una traducción. Una interpretación, fíjese, no es una traducción para empezar, ¿sí? Traducir es poner un texto de forma literal, es decir, palabra por palabra, ¿sí? De un idioma a otro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues la traducción se sujeta a las reglas de la gramática y de la redacción, tanto escrita como verbal, de los idiomas en el mundo. Para realizar una traducción se requiere un conocimiento previo y profundo de un idioma o de varios. Entonces, ¿le queda claro lo que es una traducción? Traducir es cambiar de un idioma a otro, ¿sí? Respetando las reglas gramaticales, las reglas verbales, las reglas de redacción, toda la composición de un idioma a otro. Para ello se requiere conocimiento, una formación. Para poder realizar una traducción se requiere una formación académica, una formación de una institución que me aporta las reglas, ¿verdad?, que tienen que ver con ese idioma para transportar de un cierto idioma a otro, de una forma literal, tal cual como es de un idioma a otro, ¿sí? Sin cambiarle, sin agregarle, literal. Fíjese, ahora, en comparación con la interpretación tiene mayor amplitud de acción que una traducción, porque la traducción se sujeta a lo que está escrito en el otro idioma, la interpretación no. La interpretación es de mayor amplitud, de mayor acción que una traducción. ¿Por qué? Porque fíjese, porque una interpretación no contiene las palabras exactas del mensaje. Es decir, si yo quiero traducir la palabra acción del español al inglés, yo debo de conocer la palabra que corresponde al español en el inglés de la palabra acción. Pero en una interpretación, fíjese bien, yo puedo dar a entender lo que la palabra acción significa, aun cuando la palabra acción no estuviera escrita
en el mensaje. Me estoy explicando. Mire, vamos a ver un ejemplo. Para verlo, vamos a entender esto. Mire, una interpretación es explicar, es exponer, aclarar o desarrollar un mensaje de un idioma a otro, ¿sí? La interpretación da el significado general del mensaje. Fíjese, el significado general, no palabra por palabra, el general. Fíjese bien, si el mensaje es corto, escuche, la interpretación puede ser larga o viceversa. Si el mensaje es muy largo, la interpretación puede ser pequeña, ¿sí? Vamos a ver lo que hay en Daniel, ¿sí? Como un ejemplo, hermano, de esto. Amén. Daniel capítulo número 5. Y vamos al versículo número 25. Sígame, vamos ahí. Capítulo 5, versos 25 en adelante. Mire. Dice así. Dice, y la escritura que trazó es, fíjese las palabras, es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y en el 26 dice, esta es la interpretación del asunto. O sea, no la traducción del asunto, sino la interpretación que dice, Mene es, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Fíjese, Mene, una sola palabra, lo más lógico es que Mene tuviera un significado en otra sola palabra. Pero no es una traducción, sino una interpretación que dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y luego, Tekel, que es, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y luego dice, Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dígame, en el mensaje escrito de Mene, Mene, Tekel, Uparsin, la palabra Perez no aparece. Sin embargo, se fija cómo tiene significado de acuerdo a la interpretación del mensaje escrito. Este es un ejemplo de una interpretación en la que una palabra tiene significado de acuerdo al mensaje en una interpretación, aun cuando esa palabra no se encuentre escrita precisamente en el mensaje. ¿Me explico? La interpretación, hermano, es aplicar el contenido, fíjese bien, de un mensaje de una forma práctica. El mensaje puede ser largo cuando la interpretación puede ser larga cuando el mensaje sea corto. O bien, la interpretación puede ser corta aun cuando el mensaje sea largo. Amén. Y no es lo mismo que traducir. Un traductor necesita escuchar claramente cada palabra para ponerla, fíjese bien, en el mismo sentido de lo que éstas significan. El intérprete no. El intérprete escucha todas las palabras y al final lo pone de modo que sea comprensible de la mejor manera para los oyentes. Amén. Gloria al Señor. Esa es la diferencia. Ahora sí hemos llegado al final. Fíjese bien. ¿Cuáles son los propósitos de las lenguas y de la interpretación de las lenguas? Número 1. Para hacer por señal a los incrédulos, como Pablo lo dice allí en 1 Corintios capítulo 14. Amén. En el versículo 22. ¿Por qué? Mire, bueno, porque hay varias formas en que pueden ser señal para los incrédulos. Fíjese bien. Número 1, o inciso A, como evidencia de lo espiritual, de que Dios existe, ¿verdad? Fíjese, en el libro de los Hechos, los propósitos principales de hablar en otras lenguas eran para dar evidencia de la realidad espiritual, validar el evangelio y acreditar a sus mensajeros, a los predicadores, a los apóstoles. Cuando la gente escucha a alguien hablar en lenguas, una gente que no es conversa, fíjese bien, se da cuenta de que algo de parte de Dios, algo espiritual, está sucediendo. Claro que si hay desorden, escuche, claro que si hay desorden en el hablar en lenguas, la persona puede llegar a decir lo contrario. Es por eso que Pablo recomienda cierto orden, ¿verdad? Recuerda, dice que si hay intérprete, entonces hablen 2 o máximo 3 y por turnos. Si no hay intérprete, entonces no lo hablen a viva voz, sino que háblenlo personalmente, para que sean edificados a sí mismos. Ese es el orden, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que los incrédulos, los que no son creyentes, no digan, hasta ahí están locos, ahí está el diablo, eso no es de Dios. ¿Me explico? Pero son convencidos de Dios
cuando se hace en el orden que la misma palabra de Dios establece. Y son por señal a los incrédulos. Amén. Inciso B, fíjese. Da conciencia, o sea, al hablar en lenguas da conciencia y sensibilidad de lo espiritual. Un mensaje en lenguas llena el ambiente de un sentido de la presencia de Dios. Qué bonito es eso, ¿verdad? Se siente un respeto, se siente una armonía espiritual, se siente, hermano, algo bonito de decir, aquí está Dios. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios sí hay libertad. Pero también, ¿qué dice Pablo al final de 1 Corintios 14? Que todo se haga, ¿verdad?, decentemente y con orden. Amén. Así que no, hermano, hagamos cosas que rayen en el desorden, al grado que en lugar de que la gente vea que ahí hay algo especial, en lugar de que diga eso, hasta se quiera ir, se quiera salir de una reunión porque hay puro relajo ahí, ¿verdad? Fíjese bien, inciso C, da confirmación y validez a lo espiritual, o sea, es como un sello de decir, esto es de Dios. Fíjese, el carácter espiritual de las lenguas conmueve a las personas, a convencerlas de que es el Espíritu Santo quien está hablando a través de una persona. Esto es bonito también, hermano. ¿Por qué? Porque, como le digo, es como una garantía que Dios da a su iglesia, de que Él está presente. Amén. Y eso, hermano, fíjese, es el hecho de ver a alguien a quien Dios está usando para dar un mensaje a la iglesia, que la misma persona lo puede interpretar, o bien otra de los que están allí, también teniendo el don, lo puede interpretar. Amén. Recuerde que el don de interpretación lo puede tener la misma persona que habla en lenguas, o lo puede tener alguien más ajeno a la persona que habla en lenguas, obviamente, o redundantemente, ¿verdad? Ok, fíjese bien, número 2, ¿para qué más? ¿O qué otro propósito tiene el hablar en lenguas y la interpretación? Bueno, hermano, pues para edificar, exhortar y consolar a los creyentes, ¿verdad? Como lo dice aquí al principio, ¿verdad? De 1 Corintios 14 y específicamente en el verso 3, donde dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si el profetizar es lo mismo que el hablar en lenguas cuando hay intérprete, entonces, hermano, las funciones son las mismas que el que profetiza, que el que habla en lenguas. Exhortar, edificar, exhortar y consolar. Amén. Fíjese bien, puesto que un mensaje en lenguas con su interpretación es igual al de profecía, entonces para el creyente, para el creyente comparte los mismos propósitos. Así es, o sea, yo puedo recibir edificación, exhortación y consolación del don de hablar en lenguas cuando hay interpretación, así como el de profecía también. Y por último, número 3, fíjese bien. ¿Cuál es el tercer y último propósito del hablar en lenguas y de interpretación? Fíjese, es para levantar a la congregación en alabanza y adoración. Amén. Qué hermoso, hermano. Fíjese, Pablo anima al que habla en lenguas a pedir en oración poder interpretarlas. El contexto inmediato que sigue es la oración y la alabanza. Mire, vamos a leer 1 Corintios 14, del 13 al 16. En el 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. O sea, acuérdense que orar en el espíritu es orar en lenguas. Amén. Y orar en el entendimiento es orar en el idioma que todos entienden. ¿Sí? Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, Pablo también dice, voy a cantar en lenguas, pero también voy a cantar en el idioma que entendemos en la iglesia. No sé si me estoy explicando. ¿Sí ve el contexto? O sea, la alabanza, la adoración en la iglesia, fíjese bien, puede ser motivada cuando lo hacemos también en el espíritu, es decir, hablando o cantando en lenguas. Es algo precioso, ¿sí? Y cuando de estas hay interpretación, todavía más, porque la iglesia recibe edificación. Amén. Mire, hemos hablado de muchas cosas el día de hoy. Prácticamente llegamos al final, ¿sí? Hemos hablado de tantas cosas el día de hoy, que yo le invito, hermano, hermana, que
Si usted quiere, vuelva a ver el video, vuelva a ver ya una vez que está en YouTube, ya queda grabado, o en Facebook. Vuélvalo a ver y deje que Dios al escucharlo nuevamente le revele, le muestre, le ilumine más aspectos en relación al don de hablar en diversos géneros de lenguas y al don de interpretación de lenguas. Pero sabe, para poder hacer una conclusión acerca de este don, lo mejor que podemos decir acerca de estos dos es el hecho de que han sido dados para la edificación de la iglesia. Y recuerde, los dones de inspiración a quienes estos pertenecen, que son profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación, el propósito, fíjese bien, nos habla también de ese enorme deseo que Dios tiene de seguirle dando dirección, guianza a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ahí también confirmamos el hecho del por qué decimos que estos dones están vigentes al día de hoy, o debieran de estar vigentes al día de hoy en nuestras congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque como iglesia necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. Como iglesia no nos regimos por nosotros mismos. Si Cristo, hermano, fíjese, reconocía el hecho de que Él no hablaba por sí mismo, sino que hablaba lo que su Padre le daba a conocer, hermano, ¿cuánto más nosotros como iglesia no debemos de independizarnos del Espíritu de Dios y decir, ya lo sabemos todo? No, necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. Y por ello, los dones de inspiración, que los repito, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, son la manera en la que Dios habla a su iglesia. ¿Para qué? Para dirigirla. Amén. Por eso, le digo que la iglesia necesita tener vigentes estos dones al día de hoy. Necesitamos que Dios nos diga qué es lo que Él quiere, que por dónde vayamos, qué hagamos. Él nos ha dado la gran comisión, sí. Pero aún así como iglesia necesitamos la guianza de su Espíritu en cosas muy específicas, en las cuales hemos cometido muchos errores cuando no hemos escuchado la voz de Dios. Necesitamos la voz de Dios en nuestras iglesias. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Mire, yo creí que iba a ser un estudio todavía más largo, ¿verdad? Pero yo le invito a que lo vea nuevamente. Si cree que algo lo explicamos muy rápido y no lo entendió, vuélvalo a ver. Amén. Y si usted quiere mandar un comentario, alguna pregunta, con todo gusto, ¿verdad? Déjela escrita ahí en los comentarios y con gusto, hermano, la estaremos contestando conforme a la palabra de Dios. Recuerde esto, lo que está escrito en la Biblia, lo hacemos. Lo que no está escrito en la Biblia, no lo hacemos. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y yo quiero invitarle a que procuremos, fíjese bien, las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿A qué me refiero con ello? No me refiero, fíjese bien, no estoy diciendo a que lo que viene del Espíritu de Dios venga mal, no. Lo que viene del Espíritu de Dios es perfecto porque desciende de nuestro Padre, como dice Santiago. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, pues viene de nuestro Dios, ¿verdad? Del Padre de las luces, quien es Dios. Todo lo que viene de Dios, aún los dones, hermano, todo lo que viene de Dios es bueno, es perfecto. Pero ¿sabe quiénes lo cambiamos? ¿Quiénes le quitamos lo genuino? ¿Quiénes lo pervertimos? Nosotros. Es por ello que los días lunes, fíjese bien, tocante al Instituto Bíblico, hemos visto en muchas clases lo que es la responsabilidad del hombre. Porque si yo como hombre entiendo que colaboro con Dios para la manifestación de su Espíritu a través de los dones, entonces yo debo de responsabilizarme para hacerlo de la mejor manera, genuinamente, para que las funciones y los propósitos de los dones yo no los cambie, sino que los maneje en mi vida lo más cercano posible al original de lo que Dios los diseñó. Amén. Entonces, hermano, hermana, se da cuenta de lo importante que es el uso de todos los dones espirituales. Hablamos, fíjese bien, en un principio de los dones de revelación, que son don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritus. Hablamos después de los dones de poder, que son el don de fe,
el don de dones de sanidades y el don de hacer milagros. Y en esta última etapa hablamos de los dones de inspiración, que son profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. 9 dones del Espíritu, fíjese bien, que en esta lista de 1 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos menciona. Hay otros dones, ¿verdad? Que son dones considerados dones ministeriales o dones ministerio, que forman parte del gobierno de la iglesia. Y hay otros dones que también se consideran dones congregacionales, que tienen que ver con el servicio, con la administración, que tienen que ver, hermano, con aspectos que redundan, fíjese bien, en fortalecer y entrelazar las relaciones entre nosotros como miembros de la iglesia, de servirnos unos a otros. Amén. En esta etapa, fíjese bien, de los dones espirituales, nos referimos específicamente a los 9 que, como se lo he dicho, 1 de Corintios 12, en las palabras del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos da. Yo le invito, hermano, hermana, lo más importante de estos dones, ¿sabe qué es? Es el que podamos descubrir cuáles son los que tenemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? En algún momento de los días lunes enseñamos que cuando descubrimos nuestros talentos nos pueden dar la pauta para descubrir nuestros dones. Pero no siempre es así. ¿Sabe qué es lo mejor para descubrir nuestros dones? Pedírselo al Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo en oración: Espíritu Santo, descúbreme qué don o qué dones son los que yo tengo. Por medio de algo que me guste, por medio de algo que yo sienta el deseo de hacer, por medio de algo que alguien me hable, de un estudio que yo escuche. Espíritu Santo, muéstrame cuáles son los dones que yo tengo. Es indiscutible que por medio de la oración es la mejor manera de descubrirlos. Y una vez que yo sienta fíjese bien, ese deseo de hacer, de servir, de ejecutar algo en mi vida cristiana en la iglesia, voy a ir descubriendo de la mano con mis demás hermanos, de la mano con mis pastores, qué es lo que Dios me ha dado. Y como pastores, propiciemos esto, propiciemos que en la congregación la gente descubra cuáles son sus dones y sobre todo, ayudémosles a capacitarlos para que funcionen en ellos. Amén. El día de hoy, hermano, hermana, terminamos de hablar de los dones espirituales. Si llegamos al final y a la conclusión de estos, hablamos de todos. En oración pidamos descubrirlos. Número 1. Y número 2. Acerquémonos a nuestros pastores para que nos enseñen, nos capaciten para poderlos utilizar genuinamente para la edificación de la iglesia. Y número 3. Permanezcamos funcionando en ellos. Pase lo que pase. Que nada nos distraiga. Permanezcamos funcionando en nuestros dones. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Amén. Mismo que el Señor nos permitió, hermanos, terminar el día de hoy. Ya le estaré avisando con qué vamos a continuar los días jueves, pero usted tranquilo, los días jueves vamos a seguir transmitiendo la palabra de Dios. Amén. Así que ya le estaremos anunciando, ya le estaremos diciendo en los demás días de transmisión para que usted esté atento. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta reunión en casa, por este estudio, ¿verdad? Y procuremos, hermano, hablar en lenguas. Amén. Que las interpretemos todavía. Y si no, que haya alguien en la iglesia quien lo haga. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Cordero de Dios. Bendito Señor, gracias por este tema, gracias por esta enseñanza. Bendice a tu iglesia. Que despertemos, Señor, que avivemos el don o los dones que tenemos, Señor, de parte tuya. Que la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, nos guíe a conocer qué dones son los que tenemos de parte de ti, cómo funcionar en ellos, Señor, y sobre todo cumplir con el propósito que es de que sean de edificación para tu iglesia, Señor. Padre, que esta serie de temas que fueron hasta el día de hoy, 16 estudios,
que no pasen de noche ni desapercibidos para tu iglesia, sino que los anhelemos, que los estudiemos y que por medio de ello también descubramos cuáles son los dones que tú, Señor, nos has dado. Si algo que tú ya has estado hablando en nuestra vida, que podamos tener la confirmación en ello para saber, mi Dios, qué es lo que tú deseas, en qué nos movamos de acuerdo a lo que has depositado en nuestras vidas. Gracias por esta enseñanza, gracias por este tema, mi Dios, y te pedimos que sea de bendición para todos los oyentes. Gracias te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria por siempre. Y ahora que terminamos este tema, Señor, guíanos para qué es lo que tú quieras, Señor, que continuemos. En un momento hablamos de compartir sobre el libro de Apocalipsis, Señor, pero no queremos hacerlo nosotros, sino que seas tú quien nos diga qué es, Señor, lo que tu pueblo, qué es lo que, Señor, los creyentes, tus hijos, necesitamos. Háblanos y dinos con qué quieres que continuemos los días jueves, Señor. Te damos a ti las gracias, te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Gloria a Dios, pues saludos a Villa Hidalgo, Jalisco, a nuestros hermanos Lagunas, ¿verdad? Saludos aquí en San Ignacio a toda la iglesia preciosa, una iglesia, hermano, que mire, cada reunión la presencia del Espíritu de Dios se manifiesta cada vez más, amén, y crece, una iglesia creciente en San Ignacio también. La iglesia local también, hermano, le damos gracias a Dios porque fíjese, yo lo decía como testimonio, pese a que por la pandemia pareciera que la iglesia iba, hermanos, a tambalearse. Mire, la iglesia ha crecido más y no cabemos en la iglesia. Gracias al Señor, ya la gente llega hasta atrás, ¿verdad? Y esto es algo hermoso, hermano, para honra y gloria del Señor. Amén. Sabe que muchas iglesias sí enfrentaron, hermano, el que se desaparecieron, el que los pastores, hermano, ya no pudieron sostenerla. Hermano, démosle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros y Él nos ha permitido estar hasta el día de hoy aquí y seguir adelante, y si así Él lo permite, seguiremos. Amén. Saludos en todos los estados de la República, saludos en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en Ecuador, en Colombia, saludos en España, en Oriente, en Israel. Saludo a todos mis hermanos en todo lugar, que el Señor los bendiga, que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes, que la comunión con el Espíritu Santo esté presente en sus vidas y que la gracia y la misericordia de Dios sean nuevas cada día en cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga. Mañana no tenemos transmisiones, viernes, nos vemos hasta el sábado en la reunión de oración. Amén. Que el Señor le bendiga, pase una excelente noche, cene rico y no se la pierda. Sábado a las 7 de la tarde el culto de oración. Bendiciones y buenas noches.